Che, Raúl, tengo que contarte un secreto. Bueno, primero se saluda, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno, hola. ¿Qué haces, Raúl? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, gracias, bien. Escúchame, es un secreto que no sé si te va a caer bien. No, no vengas con chistes del Barça que... No, Bueno, pará. Yo el dolor ajeno lo respeto. Nunca me metería con vos haciéndote un chiste sobre, por ejemplo, el Barça, ¿no? tira. Bueno, me lo pruebas y me lo sostienes. Pero, pará, No, es dime, otra ¿qué, cosa. qué te pasa? Que me estás poniendo nervioso. Estoy nervioso con esa música encima. Quita esa música. Bueno, discúlpame, ahora la apago. No, es que traje a alguien al podcast. Que trajiste a alguien al podcast. Pero no me Bueno, pregunto... sí, a ver, lo que pasa es que yo te escribí, pero bueno, medio que se me olvidó, pero después traté de llamarte y estabas con la chirigota y no me atendías. Porque claro, hay prioridades, querido. No, por eso no te quería molestar, pero el tema es que ¿Y quién es? está llegando tarde. ¿Quién es? Ahora cuando viene te vas a enterar. Está llegando un poquito tarde, me avisó recién. No me digas que es mexicano, porque todos los mexicanos llegan tarde. Ah, ¿sabes qué me hiciste? ¿Sabes quién llega tarde siempre? No. Los italianos. Qué hijo de... Inzaghi, Varela, Calla ya, calla, Fratesi, calla, Lautaro Martínez. calla. Si votás en Alemania, tenés dos votos. Con el primero elegís un candidato o una candidata. Con el segundo elegís un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior, que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y junto a Raúl Gil venimos a cumplir ese deseo. Porque esto es el tercer voto. Política alemana en español. Bueno, Raúl, ¿seguís enojado? Obvio. Pues es que me da igual, si acabamos de ganar la liga el domingo. Eh, Casi. bueno, falta un partido o dos. No, no, uno. Em, Te voy a presentar a un viejo amigo. A ver, ¿a quién has traído? Acá lo tenemos a Don Sirahuen Villamar. Hombre. Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sira? ¿Todo bien? Honradísimo de haber recibido por fin esta invitación. Llevaba mucho tiempo, desde el 23 de febrero, queriendo conversar nuevamente con ustedes en esta plataforma, más allá de nuestros chats diarios, y reunirnos y poder hacerlo público, ¿no? Así que gracias. Gracias Qué a ti bueno. por venir. Ahí lo tenía, bueno, a Sira lo conocen porque siempre ha colaborado y demás, y también porque estuvo, como decía recién, el 23 de febrero haciendo el vivo en nuestro estudio mayor en el sur, en Baviera, a un par de escalones debajo del paraíso. Y acá en Baviera estamos contentos porque en el nuevo gobierno volvió el partido que siempre tiene que estar en gobierno, ¿no? La CSU. Exactamente, la Unión Social Cristiana, ese partido que ha generado de Baviera una potencia a tal punto que ahora se va a hacer cargo del Ministerio del Espacio. Ahí ¿En serio? tenés, ya ¿El empezamos espacio? ahí. No, no sé cómo se llama, ahora voy a buscar bien cómo se llama, pero lo que quería hacer es hacer una linda introducción para hablar con ustedes sobre el nuevo gobierno que tiene Alemania. Impresiones, Raúl, en dos líneas. El nuevo gobierno que tiene Alemania. Eh, en dos líneas, impresiones. Bueno, he visto, no me ha gustado mucho la forma en que lo han comunicado, como dejando muy claro que son dos partidos, bueno, en este caso tres. Me hubiera gustado, o sea, todos los partidos quieren controlar la comunicación. Al final lo que fomentan desde el principio es una sensación de que el gobierno no es compacto, no es un solo gobierno, está desunido, cada uno va por un lado, ¿no? Entonces, la CDU presentó a sus ministros y ministras unos días antes que el SPD y ya recibió críticas porque era un gobierno muy blanco, muy rubio y, bueno, recibió críticas me has dicho dos frases, ¿no? Igual, estoy diciendo muchas. Estás excediéndote un poco. Bueno, Ya llevas 2 párrafos, Raúl. sí, pero bueno, quería decir que el SPD aprendió y yo creo que Lars Klingbeil cambió su gabinete desde que presentó la CDU, estoy seguro. Le podemos preguntar si quieres, Bueno, pero estoy le casi podemos seguro. preguntar. Porque luego él presentó un gobierno con más mujeres que hombres, con Migrationshintergrund, por lo menos dos, con una ministra con Migrationshintergrund, que era la responsable de integración hasta hace poco. Y bueno, bastante joven, ¿no? Ujú. Yo digo,
un gobierno del que creo que nadie espera nada. Bueno, ahí me diferencio. Yo sí espero. Lo hablábamos la otra vez con esto de la última oportunidad, pero bueno, No, no. Sí. antes de meterme ahí, quisiera que también Cira nos diga o nos cuente, digamos, cuáles son tus dos líneas. Tenés 25 palabras para gastar. No, déjenme recordar la frase con la que me despedí de ustedes y del público el 23 de febrero. Los titulares, mi primer titular era una elección sin sorpresas, porque realmente no cambiaron los resultados, todo el mundo sabía qué iba a pasar. La segunda es, vamos a ver nuevamente un agroco. Tal vez lo que habría que agregar ahí para que sea más vendible sería poner entre paréntesis mini groco. Eso es lo que caracteriza a este gobierno. Pero antes de saltar al análisis de los principales cuadros o características del gabinete, yo solamente quisiera sugerirle al público, aprovechando las capacidades que tiene ahora YouTube para generar subtítulos, que se metan a buscar el discurso que dio el decano del Bundestag, Gregor Gysi, como presidente para la sesión inaugural o sesión de constitución de este periodo legislativo. Es un interesante discurso. Obviamente no le gustó a muchos, por una parte porque era muy largo y dos, por haber hecho un montón de reivindicaciones que sé que muchas personas en el este de Alemania sí se sintieron por primera vez identificados. Así que esa sería mi sugerencia. Échenle un ojo para luego poder conversarlo en las redes con las cuales normalmente nos comunicamos. Muy bien, Cira, a ver, ¿qué les parece si hablamos un momento de algunos nombres? No lo vamos a nombrar todos porque son un montón, ¿no? A ver, se nos fue. Ahí volvió, sí, ahí volvió Raúl, se nos fue un momento. Digo, vamos nombre por nombre. No todos, pero algunos. Tenemos bastantes ministros, pero en líneas generales podemos decir que la CDU tiene 7 ministerios más el canciller. El SPD tiene 7 ministerios y la Unión Social Cristiana tiene 3 ministerios. Así que ahí tenemos 17 ministerios, si no me salen mal las cuentas, 17, 7, 14 y 3, 17 más el canciller. Ahí. Muy bien. Ahí vamos, ¿viste? Sé sumar. Así que quiero empezar hablando del canciller. Unos minutos porque ya lo conocemos. Se llama Friedrich Merz y suena así. Está grabado ese, no fue real el aplauso cuando lo nombraron. Y dijo, acepto hacerme cargo de este gobierno. Pero A la segunda. Tardó un rato, ¿no? Sí, tardó un rato. Escucha, quería volver porque no quiero parecer el típico antipolítica. Cuando digo que nadie espera nada de este gobierno, es una ventaja, porque las expectativas están muy bajas. Ah, bueno, claro. Es una ventaja. Entonces creo que parte sin la presión, obviamente, que se puso a sí mismo el gobierno anterior, Ampel, que venía a cambiar a Alemania, a reformar, a mejorar todo, íbamos a ser todos guapos, altos y con pelo. Entonces, este gobierno, nadie espera nada en el sentido ese que mucha gente ya está tan cansada de todo y frustrada, que eso le puede permitir, que es lo que yo llevo diciendo hace ya tiempo, hay que bajar las expectativas de lo que la política puede hacer en un gobierno de un país, porque todo está muy conectado con el contexto internacional, y de verdad plantear 2 o 3 o 4 o 5 cosas importantes que hacer y hacerlas, pero no mucho más, ¿eh? Y solo quería puntualizar eso, perdón. Está muy bien, está aclarado. Yo creo que es un punto a favor de este gobierno, ¿no? Empezar ahí con las expectativas bajas. Y Friedrich Merz, ya de entrada, incluso antes de ser canciller, ya hizo un par de cosas que llamaron la atención. A algunos les cayó bien, a otros les cayó bastante mal, que fue esto de pensar en quitar el freno a la deuda, ¿no? Que es esta herramienta histórica a partir de la cual Alemania no se podía endeudar para ninguna circunstancia, salvo excepciones. Pasó con el tema de Rusia en su momento, pasó por la pandemia y ahora, bueno, eso se deshabilitó incluso antes de que se nombre a los nuevos miembros del Bundestag, ¿no? Porque hasta ahí todavía tenían los 2/3 junto con el Partido Verde, se negoció, de esto hablamos el otro día, ¿no? Pero muy brevemente, y se consiguió eso, ¿no? Y a partir de ahí como que marcó una diferencia, si quiere, con lo que se esperaba. Entonces, de vuelta un poco relacionado a lo que vos decías, ¿qué esperamos de Merz? Y bueno, no sabemos todavía. Merz es el viejo enemigo de Merkel, ¿no? Y en algún punto hay varias
o intentan marcar varias diferencias con aquel largo periodo de Merkel, pero también es cierto que, no sé qué opinan ustedes, pero en algún punto hay ciertas similitudes en términos, por ejemplo, ¿no?, de formar de vuelta una gran coalición y tener un perfil más pragmático, no tan ideologizado, si se quiere, pese a que la campaña fue pesadita, ¿no?, en ese sentido. Por ejemplo, del lado de la CSU ni hablar, pero se llegaron a decir un par de cosas hirientes. Así que, no sé, ¿tiene algunas palabras para decir sobre el amigo Merz? Déjame refutar un poco la noción que tú acabas de proponer, Franco. Yo no creo que esté desideologizado. Es solamente que regresamos a la ideología que conocíamos y a la cual estábamos más o menos acostumbrados. Una de las grandes críticas que pueden encontrar entre los comentaristas y en los medios impresos en Alemania es qué tan ideológico es este gabinete, que está compuesto de muchas personas que vienen de la iniciativa privada, ¿no? Uh-huh. Entonces, diría, se puede salpimentar un poco esa noción sin que se tenga que decir que tampoco es alguna mala decisión o que es completamente incorrecto. Hace un instante que se le rompía la señal, se le caía la señal de internet a Raúl. Bueno, esa es justamente una de las nuevas iniciativas más interesantes y de los fichajes también más atractivos, que vamos a ver cuánto tiempo resiste. Pero por favor, Raúl, si quieres seguir hablando de Fritz. No, sí, yo quería lo del tema de la conexión a internet. Pues es que de verdad yo ya no sé qué decir con esto, porque es tremendo. Pero estoy contento porque tenemos a Philip Amthor de Staatssekretär en el Ministerio Digital, es un Stadtmodernisierung. Mira, yo hablaba hoy con mi compañero... Sí, igual es Staatssekretär. ¿Puedo decir algo, Raúl? Perdón la interrupción, pero para seguir el hilo de Cira, el que menciona a Cira es Carsten Wildberger. Estoy leyendo acá su nombre, no me lo sabía. Y él había sido el CEO o el jefe o el gerente, como le quieran llamar, de la famosa empresa MediaMarkt Saturn, ¿no? Sí. Y aparece acá como sin partido, teóricamente. O sea, no es parte de la CDU, aunque la CDU lo nombra. Y bueno, tendría un poco este perfil que decía Cira. Pero perdón, Raúl, vos querías continuar. No, es que como se ha referido a él, pues Philip Amthor es Staatssekretär de él, ¿no? Total. A mí la verdad que me ha sorprendido, en realidad no me ha sorprendido, creo que Friedrich Merz sabe que esta tiene una bola, o sea, una oportunidad, una bola de partido, una oportunidad, y creo que... Como el Barça, no, perdón. Va a tener la determinación que le ha faltado obviamente a Olaf Scholz, que no ha llegado ni a la D, se quedó en D, de toda la palabra determinación, para... creo que no se le va a poner nada por delante, porque, bueno, ha recibido críticas dentro del partido por nombrar perfiles no tan del partido, etcétera, y bueno, ya hemos visto que tuvo también eso, al parecer, una influencia en esa votación fallida, ¿no? Así como Lars Klingbeil sí ha nombrado a toda gente del partido, digamos, del partido que él quiere formar, ¿no? Ha dejado un poco atrás a la gente de Saskia Esken y un poco el viejo SPD, y está renovando el SPD. Ahora, hoy he visto precisamente que Bärbel Bas, que es la ministra de Arbeit und Soziales, que es la persona del ministerio que financia el proyecto donde yo trabajo, así que tengo que hablar bien de ella, no es broma, se presenta copresidenta del SPD, ¿no?, para ocupar el espacio de Saskia Esken, ¿no? Entonces está haciendo un SPD nuevo, ya no está Kevin Kühner, no está Olaf Scholz, no está, ¿cómo se llamaba el fracción? Hubertus Heil, ¿no? De Hubertus Heil, el presidente de la fracción, que nunca me sale el nombre, pero vamos, histórico del SPD también. Y bueno, ha introducido también, y creo que está claro, es obvio, que el jefe del SPD en el gobierno es Lars Klingbeil, aunque tenga esa figura de Pistorius como ministro de Defensa, internamente tiene el partido controlado y bueno, las personas que ha metido ahí, salvo Pistorius, son de su absoluta confianza, ¿no? O sea, son gente que no le van a hacer la cama, van a hacer lo que él diga, ¿no? Porque además tampoco es que tengan una trayectoria política muy, muy larga, ¿no? Incluso Bärbel Bas, bueno, sí, fue vicepresidenta del Bundestag, ¿no? Fue presidenta del Bundestag recién. Sí, pero poco más, ¿no? Gente nueva, incluso, bueno, Verena Huberts o Me llama la atención a mí, ya que haces la lista de la socialdemocracia, el caso de Carsten Schneider, que fue
el que estaba encargado de asuntos. Ustedes saben que en Alemania hay un encargado del gobierno de asuntos del este, ¿no? O sea, eso perdura. Después de 30 y pico de años de la reunificación, perdura todavía esta figura de poner énfasis en lo que pasa con el este del país, con los nuevos Bundesländer, como se conoce. Y Carsten Schneider fue eso durante mucho tiempo y ahora va a ser el ministro del Clima, Medio Ambiente y demás cuestiones. Seguridad nuclear. Claro, exacto. Y ahí aparece, digamos, la figura de vuelta de esto, ¿no? De poner a alguien relevante del este para, no sé, intentar construir de vuelta esta unión, ¿no? Bueno, perdón, perdona, te dejo solo con esto. Manuela Svesig, que hizo algo que nunca se debe hacer, que es comunicar la estrategia. La estrategia no se comunica, se hace, pero no se comunica. Puso un post de Facebook cuando salió el gabinete y dijo 3 mujeres, no, algo así, como 4 mujeres, 3 del oeste, 3 del este y no sé cuánto. O sea, como que era eso lo que querían hacer, ¿no? Bueno, eso no lo tienes que decir tú, Manuela, eso lo tiene que decir la gente, ¿sabes? Querida. Entonces, obviamente, Lars Klingbeil ha montado un gabinete a su medida porque va a tener que competir con Friedrich Merz, porque el SPD espero que no quiera bajar del 16 o del 15 o no sé cuánto sacó la última vez, ¿no? Pues quiere llegar al 10, bien. Pero me parece que se ha rodeado de la gente adecuada para lo que él quiere hacer, ¿no? Lars. Y Friedrich Merz igual. Entonces, en ese sentido, me parece que los nombramientos por las dos partes son inteligentes. Quería simplemente abonar a la narración o a esta idea que estamos empezando o que estamos construyendo sobre qué tan poderoso está siendo Lars Klingbeil. Ya lo comentaron ustedes, sí, va a ser el ministro de Finanzas en un gobierno que va a tener ahora estos Sondervermögen de, ¿cuántos son? 500.000 para inversiones y 500.000 millones para... No, son números que... Exacto, para defensa, ¿no? Entonces, por supuesto que es un hombre fuerte en su partido y es un hombre fuerte en el gobierno con una cartera muy, muy voluminosa. Es además el vicecanciller por ser el líder del socio minoritario de la coalición. Un poco ahora que comentaba en el caso de Carsten Schneider, él que había sido el comisionado del Este, la persona que ahora es la comisionada del Este, se llevan esa posición que estaba en el Ministerio de Economía, se lo llevan también al Ministerio de Finanzas. Eso también habla un poco. Exacto, eso también habla un poco de cómo se pueden reacomodar las cosas. El otro que seguramente tú vas a conversar más tarde, Raúl, el tema de la migración, pero la persona, la comisionada de migración, que antes estaba alojada en el Bundeskanzleramt, ahora se lo llevan también al Ministerio del Trabajo, ¿no? Así es decir, es. están juntando las fichas, se están reacomodando para poder tener por un lado algo de disciplina y por otro lado, bueno, la disciplina espero que lo consigan, y por otro lado tener un papel de mayor dinamismo, ¿no? Todos alineados. Esos son movimientos propios de partidos que llevan muchos años sabiendo lo que es gobernar, que conocen cómo funciona la administración. Eso los verdes llegan ahí y no se enteran ni de dónde está alojado. Entonces está claro el movimiento del Beauftragte, la Beauftragte para Ostdeutschland y de la Beauftragte de integración para... O sea, está clarísimo, ¿no? El mensaje, obvio. Entonces, bueno, me parece que son dos buenos puntos de partida, ¿no? Frente a todo el contexto que es, digamos, tenso y exigente. Un buen punto de partida es que ellos han elegido bien para los intereses, para la estrategia que quieren desarrollar. Podemos discutir si la estrategia está bien o mal, pero bien. Y segundo, que no hay unas expectativas muy altas sobre este gobierno y lo que sí hay es una necesidad, no tanto esperanza, creo que más necesidad de que salga bien, porque si no, pues bueno, ya sabemos lo que viene, ¿no? Déjenme... Así, ya que vos querés quedar bien con la señora esta, ¿cómo se llama? Paz, déjame hablar un poquito de la CSU, ¿no? Porque si no, no funciona acá en el sur. A ver, la CSU tiene, como decíamos, 3 ministerios, como suele tener, ¿no, Cira? Vos que sos el experto ahí de estas cuestiones. Una cosa rara, entre comillas, es que no se quedan con el Ministerio de Cooperación Internacional, que es algo como históricamente siempre habían tenido. Esta vez no se hacen cargo de eso, se quedan con agricultura, alimentación, se quedan con interior,
importante, recuerda los viejos tiempos de Horst Seehofer, ¿no? Con los líos con Frau Merkel. No es casual, ¿no? Porque después, bueno, acá vendemos un poquito, Raúl nos va a hablar después de qué significa este gobierno para los migrantes en Alemania. En un momento nos metemos con eso. Pero bueno, para la CSU el tema migración es un tema clave, lo usaron en la campaña, lo siguen usando. Hubo elecciones acá cerca en la ciudad donde yo vivo, elecciones de alcalde y se habló de migración, imagínense. Alexander Dobrindt es un histórico de la CSU, ha tenido un montón de puestos relevantes, siempre aparece en los medios también. Y él, el otro día escuchaba un podcast interesante sobre él, o sobre su rol, y él fue, por ejemplo, el que le recomendó a Markus Söder en la primera campaña en 2018 que tire todos los tiros para atraer votantes de la derecha o de la ultraderecha, copiando el discurso de AfD, ¿no? Que después Markus Söder dijo, perdón, me equivoqué, de hecho pidió disculpas literalmente por haber ido por ahí. La idea habría venido de Dobrindt, porque él consideraba que siempre es mejor tener ese espacio ocupado, qué sé yo, en contraposición a lo que siempre decimos con Raúl, pero bueno, eso no importa. De hecho, él habló de revolución conservadora, ¿no? Que es este viejo concepto de entreguerras. Pero bueno, tiene este rol y no quería dejar de mencionar, ya lo mencioné una vez, pero la vamos a mencionar de vuelta. Aparece el Ministerio de Investigación, Tecnología y Espacio Exterior, o Tecnología Espacial, o no sé cómo le queremos llamar, Raumfahrt, dirigido por una persona muy relevante, muy importante. Raúl siempre la siguió, es una mujer, sabe mucho de lo digital, del mundo de las redes, de comunicación, ¿no, Raúl? Y se llama Dorothee Pea. Se sabe mucho, ella dice que sí. El Abkurzung de este ministerio es BMFTR, o sea, impresionante. No, estas cosas, los acrónimos de esto es... No, pero por ejemplo el BEMA se puede decir, la BANF se puede decir, pero BMFTR, ¿cómo dices eso? En fin, lo del espacio exterior es tremendo. ¿De verdad esto qué es? ¿Para memes o por qué? O, yo no lo he leído, no sé muy bien. ¿Tú no, creo que esto viene de una iniciativa muy seria de parte del gobierno de Bayern, ¿no? Él ha estado, el ministro presidente ha estado muy comprometido con esta noción de la exploración espacial. Con Star Trek. Es un poco, acuérdense ustedes... ¿Se acuerdan esa conversación tan rara que hubo en esa cierta red social entre el dueño de la red social y la candidata de cierto partido? Que en algún momento empiezan ahí a no quiero decir desvariar, pero hacer comentarios sobre la exploración a Marte. Pues sí, es un poco esa noción. A mí me parece interesante, quería buscar el perfil de ella, no vaya a ser la de malas, que ella también haya, número uno, si es doctora, y dos, esperemos que no haya plagiado su tesis, porque ya saben que eso no es doctora, no es. Bueno. No es doctora, es Dorothee, pero no doctora. Perdón. Boa. Perdón. Pero lleva toda la vida ahí siendo una joven promesa. Lleva toda la vida siendo una joven promesa de la CSU, ¿no? Era porque la CSU, pues digamos que no es un partido muy femenino, entonces tenía Dorothee Bar y bueno, y pues como un poco de cuota, ¿no? Pero sí, ahí está, de ministra. Una cosa, hasta hace una semana el ministerio había un ministerio de educación y de investigación. Ese ministerio, las dos tareas se dividen. Y entonces se llevan la componente educación, que en realidad a nivel federal es bastante pequeña, porque por la Constitución la educación es una competencia de los estados federales, los estados federados, se lo llevan entonces a el Ministerio de Familia. Con Karin Prien, que es otro nuevo valor de la CDU que le fue bastante bien en su tiempo, si no me equivoco, en Schleswig-Holstein. Mira, les quería mostrar esta imagen. Me hiciste acordar, Raúl, cuando mencionabas lo de mujeres y hombres. Esta es la composición de los gabinetes a lo largo de la historia de 1991. Cantidad de hombres, cantidad de mujeres, ¿no? Por ejemplo, en 1995, creo que fue, la elección con Kohl. La última vez que ganó Kohl, más del 80% eran hombres, ¿no? Eso no pasó nunca más en la historia.
solamente 19% eran mujeres y después ahora estamos como en un leve crecimiento de los hombres en comparación a la última elección. O sea, es una tendencia recesiva. Posiblemente, pero bueno, es muy leve. Y me llamó la atención esto, les quería mostrar, hablábamos de las regiones, ¿no? Esto es desde qué, o a cuáles Bundesländer, o mejor dicho, de cuáles Bundesländer provienen los ministros. Y entonces tenés que, por ejemplo, por primera vez Mecklenburg-Vorpommern tiene un representante, ¿no? Se ve aquí chiquito, Claro, nunca había tenido. A la Val y Radovan. De Sachsen no hay nadie, de Sachsen-Anhalt tampoco, de Berlín no hay nadie. Llama la atención, ¿no? Qué De Hamburgo vergüenza, tampoco. Bueno, no habrá gente ahí que... Está bueno que esos mapas, ¿eh? Están buenos, están buenos. sí, es interesante ver ahí cómo se fue cubriendo. Por ejemplo, el segundo gabinete de Merkel, aquel famoso con los liberales, no tenía a nadie del este, salvo a Merkel, ¿no? ¿Para qué? Luego, claro, pasa lo que pasa. Quería decir de esto de... Yo siempre... Saben que en algún momento tuve alguna responsabilidad sobre políticas públicas y siempre estoy muy en contra de separar educación de investigación y de tecnología. Pero bueno, oye, estas cosas pasan. Pero vamos, estoy muy en contra porque no creo que se puedan separar. No conozco la administración alemana por dentro, más allá del trabajo que hago, o sea, que lo conozco porque trabajo en proyectos financiados por la administración alemana, pero no he estado nunca diseñando políticas públicas en Alemania. No sé tampoco si serán capaces de establecer algunos planes que incluyan a diversos ministerios, etcétera. Me preocupa también que, como siempre que se quieren llevar a cabo políticas públicas, pues el deseo se choque contra la realidad de una administración lenta, paquidérmica, burocrática, que no es capaz de cambiar nada. No me imagino a este ministro ex director general de MediaMarkt llegar a su ministerio y decir, bueno, estos son mis 10 puntos y 8 de los 10 le digan a los funcionarios, no, mira, que esto no se puede hacer, por lo menos en 8 años, ¿no? Entonces, bueno, esas son las frustraciones de cuando empieza un gobierno nuevo, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo cuando en el 2003 fui director general de un gobierno regional, llegué con un plan, empecé a contar cosas y me decían los funcionarios, no, es que esto no se puede hacer. Digo, mira, nosotros hemos ganado las elecciones para hacer esto, entonces lo vamos a hacer. Tendréis que buscar la manera, pero lo vamos a hacer. No sé cómo funciona aquí en Alemania, pero eso es una frustración grande y muchas veces las buenas ideas y buenas políticas públicas fracasan a la hora de la ejecución, ¿no? Porque la administración no tiene la capacidad para eso, ¿no? Pero bueno, eso es ir muy abajo. Una cosa que quería decir, Alois Rainer me parece más propio actor de la serie de Borgen que de Baviera, la verdad. No sé, es sueco, danés, no sé, me ha parecido curioso. En fin, me ha parecido un político de los años 80 de la socialdemocracia, Alois Rainer. Pero bueno, antes de ir Nórdica, a que Raúl nos cuente un poco qué va a pasar con los migrantes en Alemania, con este nuevo gobierno, un momento antes, Raúl, hacemos una estación en el cotilleo, ¿no? Como dicen ustedes, en el chusmerío, en el entre bambalinas. No sé, ¿cómo se dice en México, Cira? Pues para chismosear. Chismosear. Sí, chusma. Y el otro día pasó lo que nunca había pasado. Y es que una persona recomendada por el presidente federal de Alemania para que sea canciller no logró obtener los votos necesarios para convertirse efectivamente en canciller. En el Bundestag le faltaron, creo que 6 votos, ¿puede ser? Tenía 310 y necesitaba 316, creo, ¿no? Pese a que su partido, o sea, la coalición de SPD, CDU y CSU llegaban a 326. 328. O 328. Y entonces ahí, claro, se armó un lío importante. Tal lío se armó que en el Discord comentaban algunos que habían salido videos de algunos youtubers diciendo, fracasa el gobierno ahora en 15 días y al final después se votó a las horas, ¿no? Y al final en la segunda vuelta sí funcionó. Pero la pregunta queda en el aire y se las hago a ustedes a ver qué opinan. ¿Se trata del pago del famoso derecho de piso que le hicieron, lo hicieron sufrir a Merz? ¿O a qué se debe no sé, abandono, si se quiere? Dale, Cirabuén. Yo solamente me quiero referir a 2 programas de sátira política, que es el
el de Jan Böhmermann Ujú. y el Heute Show. Y en los dos hacían muchas bromas de por qué no había funcionado, ¿no? Ujú. La ventaja de revisar este tipo de programas de la televisión pública es que, como se dice coloquialmente, entre broma y broma, la verdad se asoma. Hay mucho disgusto entre las fuerzas políticas por el contenido del contrato, la repartición de las carteras, Ujú. así que seguramente quisieron hacer sentir su molestia, ¿no? Así que no sé si es cobrarle el derecho de piso o qué, o no pensaron que los demás fueran también a actuar de esa manera, ¿no? Es un poco una exploración de teoría de juego, saber quién es el primero que revela por qué lo hizo, ¿no? No vamos a saber seguramente nunca, ¿no? Qué exactamente qué pasó, ni si estaba organizado o mínimamente organizado, o se fue un voto decidido entre varios, de dónde venía, cuál era el objetivo. Pero lo que sí sabemos es lo que supuso, ¿no? Que fue un terremoto político. Primera vez en la historia que pasaba eso. Tuvieron que llamar al orden y volver a votar. Tuvieron que pedir el apoyo de Die Linke para que se pudiera volver a votar. O sea que la CDU En realidad, antes de esos, Raúl, se Los tuvieron verdes. que informar con abogados a ver si era legal, ¿no? O Claro, sea, había claro. un lío ahí Sí, importante. sí, sí, sí. Bueno, Hay dos ahí, hipótesis, Raúl, acá. venga. ¿Fue el SPD o fue la ¿Tú CDU-CSU? qué crees? ¿Tú qué crees? A ver, a mí me tocó escribir un articulito para el diario y ahí puse mi parecer, a ver qué opinan, se los planteo. Por cierto, hay videos confidenciales que se filtraron y están Sí. subidos en el Discord, pero en la sección de mecenas. Ujú. Así que no quiero dar más datos, pero quien sea mecenas, se mete al Discord y ve ahí unos videos especiales. En Tengo cualquier la caso, impresión, perdón sí. la interrupción, tengo la impresión que los dos programas de televisión de sátira política van a enfrentar la nueva competencia de un cabaretista de alto nivel que viene del sur. No creo, pero bueno, qué sé yo, lo dejamos ahí. A ver, hipótesis 1 fue la socialdemocracia, ¿no? Una especie de pase de factura, de ponerle un límite a Merz, de decir no estamos conformes, ojo con si llegás a querer hacer cosas con las que no estamos de acuerdo, etcétera. Pero me parece que esa hipótesis es débil. Primero porque, lo decíamos hace un rato, el Partido Socialdemócrata sacó el peor resultado de su historia, de toda su historia. De toda su historia casi completa, ¿no? Porque Es que podemos sacar eso lo vamos diciendo cada elección nueva, Franco. Claro, bueno, pero esta incluso estuvo por debajo de algunos resultados de antes de las guerras, ¿no? Estamos Sí, hablando sí. de números terribles. Sí. Y aún así obtuvieron 7 ministerios. No, Es no, decir, locura. es una cosa impresionante, ¿no? Y estamos hablando de ministerios no menores. Pesados. Ujú. Finanzas, ¿no? Bueno, Porque era- y por otra parte, por ejemplo, la gran demanda de vamos a invertir, vamos a tomar el dinero del Estado y vamos a estar presentes y demás, también estuvo ya resuelta, entre comillas, con lo que comentábamos hace un rato de eliminar el freno a la deuda, ¿no? Entonces, me cuesta pensar que la socialdemocracia ponga en riesgo este gobierno con la posibilidad de que llamen a elecciones y saque un resultado aún peor. Pero, Franco, escucha, cuando hubo la votación antes de las elecciones que la CDU se apoyó en AfD, también faltaron votos ahí de la CDU. Entonces, bueno, es verdad que ahora es un nuevo Bundestag, pero sigue habiendo gente de la CDU de Merkel ahí todavía en los distritos. O sea, no en todo. Merz no controla tanto el partido, ¿no? Entonces, bueno, y lo que hemos dicho, así como la parte del gabinete del SPD es claramente SPD de Lars Klingbeil y es SPD 100%, de ese SPD, pero del SPD actual, la CDU no. La CDU es más Merz, ¿no? Entonces, nunca tuvo tampoco el 100% de los apoyos en la CDU. Bueno, si perdió 4 veces cuando se intentó, ¿no? Anteriormente, antes de... Le costó mucho convertirse en el jefe, ¿no? Igualmente, yo ese día estaba muy disgustado, la verdad. A mí no me gustan estos juegos políticos así
que no ayuda en nada. Ya hay una desafección grande, hay una frustración de la gente piensa que está la antipolítica bien arriba, y este tipo de juegos lo único que hacen es eso, ¿no? Y la única personas que podían sonreír en ese día eran los diputados y diputadas de AfD. Entonces a mí no me gusta nada eso, ni creo que sea democracia que los diputados tengan libertad de voto y puedan ir contra las decisiones de su partido. Yo en eso soy muy aparato, o sea, lo siento mucho, pero si tú obtienes tu escaño con las siglas de un partido, tienes que, ¿sabes?, seguir lo que ese partido decide por mayoría, ¿sabes? Eso sí que eso es la democracia, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me gustó nada y salió y empezó débil porque en lugar de estar organizando el viaje a París y a Varsovia, estaban organizando una segunda votación, ¿no? Entonces ya, yo recuerdo, esto es una anécdota que quiero contar porque esto es gracioso, porque es Emmanuel Macron viendo eso y mandándole un WhatsApp a Fritz y digo, oye, cancelamos la cena hoy en Elíseo, ¿no? Porque claro, yo me acuerdo cuando me nombraron director general del gobierno, la persona, no sé cómo se llama, el secretario que tenía que hacer los nombramientos, no cesó previamente al anterior, me nombró a mí, mi nombramiento no tenía validez, yo iba en un taxi a tomar posesión, iba en el taxi, me llaman de esto y vuélvete a tu casa porque se están riendo de ti en las oficinas de la Dirección General de Juventud, porque van a llegar y van a decir, ¿pero usted quién es? Y no está nombrado. Pues esto es más o menos. Es tremendo. Quería ahí retomar un poco este concepto que planteó Cira hace un rato, ¿no? De la mini gran coalición, ¿no? Porque también esta situación revela que no se puede dar el lujo, ninguno de los dos partidos, o de los tres, de que haya díscolos, porque los votos están al límite. Entonces imagínate cuando haya una ley muy compleja, difícil, discutida, y ahora teóricamente es el momento en el que los gobiernos tienen la famosa luna de miel, ¿no? Donde están todos, bueno, démosle la oportunidad. No tuvo ni una hora, ¿no? Claro. Y me parece ahí, bueno, que da cuenta de una fuerte debilidad. Entonces esa es la contracara o la otra cara de la moneda de lo que planteaba Raúl. Por un lado, no se espera nada de este gobierno en el sentido positivo, en el sentido de, bueno, está todo por hacer y todo va a ser por encima de lo que se esperaba, pero también al mismo tiempo aparece un gobierno que está al límite entre incluso sus propias filas, ¿no? Así que bueno. Bueno, me parece que es tiempo, después de haberlo mencionado tanto y de haberlo vendido de manera prudente y medida, que el señor Raúl Gil, que según me cuentan mis informantes estuvo 2 semanas informándose sobre el tema de migración en Alemania y qué va a pasar ahora, incluso antes de que este gobierno exista, ya se estaba informando. Y queremos saber, Raúl, ¿qué significa este nuevo gobierno para una persona migrante? Yo tengo 2 titulares, para esto sí que tengo 2 titulares y lo estaba pensando. Uno es, este gobierno no va a mejorar la política migratoria ni va a mejorar la atracción de talento de profesionales a Alemania. Un titular. Primer titular. Segundo titular, la CDU no necesitaba a AfD para aprobar una política migratoria contraria a la normativa europea a los derechos humanos, porque el SPD pone los votos. Entonces, claro, en el contrato de coalición, luego vamos a ver lo que hacen, ¿no? Pero bueno, la primera medida que se anunció de este gobierno fue el tema de las devoluciones en caliente, ¿no? Lo de rechazar en la frontera alemana a los peticionarios de asilo. Y bueno, o sea, yo llego de no sé cuál país, me están persiguiendo en mi país, vengo a buscar asilo. Claro, ¿Qué pasa? Voy a dar un poco de contexto. Alemania tiene fronteras con 9 países, ¿no? Está en el centro de la Unión Europea. Obviamente se ha convertido, ya lo sabemos, en uno de los principales destinos para la migración dentro de la Unión Europea. Migración en el sentido, digamos, no siguiendo los cauces regulares, ¿no? Y las normas europeas dicen que los solicitantes de asilo deben presentar su solicitud en el primer país donde entran en la Unión Europea. Pero es que no entran en plan por la puerta, hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Porque están huyendo. Están a veces huyendo incluso de la violencia en algunos de los países por donde pasan, ¿no? Entonces, lo que dice Alemania es que van a rechazar, bueno, nosotros en España le llamamos devoluciones en calientes. Llega una persona,
pide solicitud de asilo, les devolvemos. Obviamente sin Sin valorarla. proceso de chequear, nada. Sin valorarla, ¿no? Ujú. Luego, el contrato de coalición habla también de que el objetivo es hacer una política de asilo en Europa aún más estricta, o sea, aún más, que ya era bastante, y el objetivo es, lo dice el contrato de coalición, es que la Unión Europea externalice los procedimientos de asilo y establezca centros de retorno en países fuera de la Unión Europea, o sea, que saquen el problema de aquí, ¿no? Luego, otra cosa que me ha sorprendido bastante ¿Puedo interrumpirte un segundo? Eso me hace acordar a estos planes de Inglaterra, del Reino Unido, ¿no? De hacer algo en Ruanda y demás. No sé si si vos sabías más de eso, pero esto de, bueno, los mandamos a un lugar neutro y que esperen ahí a ver qué pasa. Claro, Exacto, neutro. es la neutro, Supuestamente neutro, claro. es la terciarización, ¿no? Sí. Y que ya fue muy polémico porque Italia lo empezó a hacer, ¿no? Como país de la Unión Europea. Ya Reino Unido no lo es y tampoco formaba parte del acuerdo de Schengen, pero Claro. sí Italia, ¿no? Y es la terciarización de la vigilancia de la política de inmigración. Otra cosa para mí lo más sorprendente, porque hubo tirón de orejas de las dos iglesias alemanas, la evangélica y la católica, cuando quisieron aprobar algo así, cuando llevaban la resolución en el Bundestag, ¿no? Que aprobaron con AfD, que es la suspensión durante 2 años completamente de la reagrupación familiar para las personas con protección subsidiaria, es decir, personas que huyen, que son refugiados de guerra, conflicto, etcétera, ¿no? Entonces, suspensión de la reagrupación familiar en 2 años. Recordemos que la Iglesia le tuvo que decir a la CDU recordar la importancia de la institución familiar, recordar que una persona que está aquí y su familia está en un país donde corre peligro su vida, no va a poder concentrarse en hacer aquí los trámites para poder trabajar y no sé qué. Bueno, ampliación de la lista de países de origen seguros. Entonces, se retomarán deportaciones a Siria, Afganistán, que como sabemos son 2 países con democracias consolidadas, liberales, donde hay una seguridad absoluta. Y luego hay una iniciativa también para aumentar las deportaciones. Es verdad que hay más de 200.000 personas en Alemania con orden de deportación que no han sido deportadas, por lo que ya hablamos en algunos momentos, que hay problemas de competencias entre a nivel federal, con los estados federados, etcétera, y se ampliará obviamente la capacidad de centros de detención para deportación, todo más lugares para recluir a personas que huyen de sus países buscando un futuro, ¿no? También el tema de los ucranianos, a partir de ahora van a tener que hacer una solicitud del Bürgergeld, no lo van a cobrar directamente. Y fin de la naturalización express que hizo el gobierno Ampel, que era que tras solo 3 años de residencia, con buena integración, no sé quién decide eso, ahora se elimina y vuelve a ser otra vez con 5 años después de un proceso exitoso de integración, dice el Coalition-Vertrag. Bueno, esto por la parte de tanto que cuando sale este contrato de coalición, sale la todavía Integrationsbeauftragte en Instagram, Rim Alavali Radovan, que era ministra de Cooperación Internacional y Desarrollo, y dijo, migración, o sea, en grande, una foto suya ahí en una mesa y el post, migración, Sicher kein Grund zum Jubel. O sea, seguro ninguna razón para Para alegrarse. Lo estás poniendo, ¿no? Ahí lo vemos, sí. Vale. Y bueno, ahí pone una serie de cosas que bleiben, claro. Y el tema es... Bleiben significa que se quedan, ¿no? Cosas que no van a cambiar. Cosas que quedan. Podríamos hacer una... Pero bueno, básicamente ella tiene que salir ahí a dar la cara, que me parece bien también, pero ella estaba por parte del SPD en la mesa de negociación de eso y sale diciendo que se la han colado. Entonces, bueno, bien. O sea, pero todo bien, esto es lo que hay. Y luego, por la otra parte, que habíamos dicho del tema de Fachkräfte, porque aquí no solo es el tema de... O sea, la política migratoria la estamos enfocando mucho al tema de refugiados, migración irregular, etcétera, pero Alemania tiene, como sabemos, un problema de falta de mano de obra cualificada y no cualificada, pero ahora se va a solucionar todo. Va a estar todo solucionado, chicos. Aquí tengo buenas noticias. ¡Qué suerte! Porque se va a crear una agencia que se llama Work and Stay. Work and Stay. O sea, stay tuned. Stay tuned. Entonces, con esta agencia, que va a ser digital, Ajá. de dedo,
va a centralizar todos los procesos de solicitud y reconocimiento para... Bueno, esto lo lee una persona como yo que me dedico a esto, o hoy lo hablaba con mi compañera Isabel, que es asesora de Anerkennung en Alemania desde hace varios años, o lo hablaba con mi compañero Vara de Siria, que también es asesor de Anerkennung, y los pobres no saben si reír o llorar, porque dice el segundo punto. Reconocimiento de cualificaciones profesionales. Se prevé un reconocimiento rápido, o sea, que facial, supongo, porque del título no creo, en un plazo de 8 semanas, cuando ahora está en una media de 3, 4 años. 8 semanas. Para algunas profesiones necesitas el C1 o el C2. ¿Qué van a ver? ¿Te van a incrustar un chip de alemán para que lo aprendas, el idioma? ¿Qué va a pasar con los costos? O sea, poner algo así es de una absoluta irresponsabilidad y de verdad no haber preguntado a nadie que sepa, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que en Alemania los 3 grandes problemas para atraer talento son 2 legales y uno, digamos, más espiritual. Uno legal es todo el procedimiento de visados, que es un absoluto desastre. Un absoluto desastre con 2.000 millones de visados diferentes, 2.000 millones de procedimientos, 2.000 millones de organismos participando, con plazos larguísimos. Otro es la necesidad de reconocer títulos para las profesiones reguladas, profesor, médico, arquitecto, abogado, etcétera, una locura, 3, 4 años, 5 años esperando, mientras tanto hay que trabajar de camareros, que está bien, pero que decir, no han venido para eso. Y el tercer problema es la Willkommenskultur, que está súper dañada en los últimos años, porque el racismo y la xenofobia ha crecido muchísimo y porque de lo que se habla es de deportar migrantes, ¿no? Entonces, ¿quién va a querer venir, ¿no? Con esa... Entonces, no va... Si en general Deutschland no espera nada de este gobierno, los migrantes tampoco. Y el SPD, que ya la reputación entre las organizaciones de migrantes y entre los migrantes estaba por los suelos, no sé cómo va a hacer, aunque tenga a una persona con historia migratoria y que ha sido un poco la voz de esas organizaciones en el gobierno hasta ahora, a la David Radovan, y también la Beauftragte de Integración, que tiene origen ruso, y también Berbel Vaz, que yo creo que seguro que tiene sensibilidad con el tema, van a tener que hacer un esfuerzo tremendo para poder vendernos algo diferente a lo que estamos leyendo en el Coalition Fed Track, ¿no? Además, con la CSU queriendo cerrar fronteras, deportar, etcétera, y con la CDU también, ¿no? Siguiendo ese camino. Sobre lo que dice Raúl, es muy interesante que el público lo conozca o que lo tenga sumamente claro, porque los que ya viven aquí seguramente ya están más o menos claros de eso. Quienes deciden cuáles son las políticas que se van a aplicar en temas de migración es en una buena parte es el Parlamento, la discusión a nivel del gabinete, pero quien al final del día realmente la implementa son aquellos que reciben las instrucciones que les está dando el Ministerio del Interior. Y como decíamos hace un instante, un Ministerio del Interior que está en manos del partido CSU con ciertas características, pues entonces puede que no solamente tarde en pasar por el gabinete y por el Parlamento, sino la implementación, o que en la implementación se vuelva el cuello de botella en caso de que realmente se quiera hacer estas políticas que permitan la integración, ¿no? Una última cosa, Raúl, si te queda algo más, me avisás, pero muy breve. Con la Werkstatt für Sozialforschung, con el amigo Miguel Montero y con Andrea Sánchez, estamos organizando unas charlas sobre qué hacemos respecto de la ultraderecha, qué sabemos sobre ella y qué hacemos concretamente. Y el otro día hablamos con gente de la Fundación Ebert, que están en Suecia, y que hicieron un estudio sobre el impacto de la decisión del gobierno socialdemócrata en Dinamarca, que copia en temas migratorios la agenda de la ultraderecha. Es decir, se formó una coalición multipartidaria, no solamente la socialdemocracia, pero casi todos los partidos la aprobaron y la socialdemocracia la lleva adelante, de llevar adelante una política mucho más restrictiva respecto de migración, a niveles ya incluso de políticas exclusionistas, ¿no? Incluso. No voy a entrar en detalles, la charla está subida a YouTube de la Werkstatt für Sozialforschung, la pueden buscar, la podemos compartir ahora también después en la descripción del episodio, pero una de las conclusiones interesantes es no baja el peso de la ultraderecha, al contrario, se sostiene o aumenta.
Lo que pasa que en el caso danés es cierto que el partido que había sacado muchos votos tuvo problemas internos y cayó, pero cuando uno cuando uno suma los votos que tienen todos los partidos de ultraderecha, suman la misma cantidad de votos que antes. Es decir, el peso de esos partidos, el electorado sigue existiendo. Y la otra cuestión que plantean, y esto tiene que ver con lo que decía Raúl, y también Cira, obviamente, es el impacto de esta agenda en el pensamiento de la sociedad. Es decir, una sociedad que se acostumbra, que crece en una visión política que aprueba esta agenda, que la normaliza, que la considera aceptable, ¿no? La ventana de Overton cada vez más a la ultraderecha, más imposible, y eso genera que no solamente la actualidad, sino las nuevas generaciones crezcan en ese mundo donde el que se ve diferente, el que es diferente, el que piensa diferente, el que tiene religión diferente o lo que sea diferente, es digno de discriminarse. Punto, ¿no? No sé, es raro. Yo cuando iba a la escuela me enseñaban lo contrario, no hay que discriminar. En fin, quería decir eso. Raúl, ¿te quedó algo más del tema migración? No, la verdad es que bueno, es frustrante porque la verdad es que Alemania necesitaba otro mensaje, ¿no? Y sobre todo los migrantes aquí, pero también una sociedad que yo creo que todavía en su mayoría quiere ser diversa y quiere ser inclusiva, pero nos estamos comiendo con patatas todo lo que plantea la ultraderecha, ¿no? Es terrible. Y ya que hablamos de migración, hay otro país en el cual la migración es un tema muy relevante y su presidente, fresquito presidente que lleva en el poder menos de un año, que se llama Donald Trump, también lleva adelante unas políticas migratorias y demás cuestiones y obviamente levantaron todas las alarmas en Europa y en el mundo, tal vez no por esta cuestión de las migraciones, o sí en parte, pero más por las cuestiones comerciales y demás. La cuestión es que Alemania y el mundo ahí se ha generado una agenda muy relevante y para eso nuestro amigo Sirawen, el que más sabe de política exterior en todo el hemisferio norte y en gran parte del hemisferio sur, nos va a explicar ahora qué pasa. Apago el micro yo, ya. No es necesario. Te puedes ir, sí. No, Raúl, no me dejes solo. No, gracias por la generosa introducción. Preparé un soliloquio, son 16 cuartillas, estoy esperando. No es cierto. Platicar únicamente dos cuestiones. Para, hizo un chiste, Cira. Ahí está. Exacto. Presentarlo en de dos maneras. Lo que está escrito en el contrato de coalición y lo que hemos visto básicamente en las últimas horas, porque como tal el gobierno apenas lleva unos días desde que entró ¿cómo se llama? Desde que entró a sus oficinas. El apartado número 5 del contrato de coalición, páginas 125 a 140, es decir, son 15 páginas de mucho texto que tiene como objetivo principal el cuidado de la paz en libertad y seguridad. Para Alemania es importantísima su relación con Europa y juntos, nunca antes desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se habían visto en la necesidad de hacerse tanto cargo de su propia seguridad. Es la manera en que dicen tenemos un problema con Estados Unidos. Y aún así, la OTAN es una parte fundamental de nuestra relación con Europa, dentro de Europa y con Estados Unidos. Estados Unidos es un socio fundamental con la OTAN. También con Estados Unidos, lo menciona en la parte económica, que es lo que comentabas hace un instante, Franco. Uh-huh. Tienen dos objetivos tienen un objetivo de corto plazo y uno de mediano plazo en tema de libre comercio. En el corto plazo es evitar el conflicto comercial y en el mediano plazo es lograr un acuerdo de libre comercio. Eso es con Estados Unidos. Okay. Veamos, me dio curiosidad de saber qué es lo que se menciona de otros países. Y así como se acuerdan ustedes son maestros en la imaginación y en la presentación visual de contenidos. Entonces imagínense una nube de palabras cuando uno pone qué países son los que más se mencionan. Sí. El país, obviamente, después de Alemania, el país que más veces se menciona en el contrato. ¿Podemos arriesgar? A ver, el país que más veces se menciona en el contrato de coalición. Yo ya sé, yo lo voy a decir.
Le A gano a ver, Raúl. di. Francia. Raúl, Estados Unidos, no. No sé, Estados Unidos. no, tampoco. Tampoco es- Bastante lejos. El Ah, país, ya sé. China. No. no. O sea, ese es el segundo, fíjate. China es el segundo. Ajá, el segundo más mencionado. ¿Quién es el primero? Ah, ya sé. Argentina, obviamente, campeón del mundo. Híjole, creo que Argentina nomás se menciona una vez. A Pero qué ver. difícil. Espera, Sí. no es Estados Unidos, no es Francia, no es China, no es Rusia. No, Rusia es el tercero más mencionado. Es Ucrania. Pero, ¿qué? Ucrania. Austria. Ucrania. Ucrania, mencionado 17 veces. Claro, Ucrania. Pues, quería creer que no era, pero claro, Ya. soy idiota. O sea, soy Exacto. ingenuo. Ucrania, mencionado 17 veces. China, No tiene ningún sentido eso, porque todo bien, pero no tiene sentido. China mencionado 9 veces. Rusia, China. mencionado 8 veces. Israel, mencionado 7 veces. Ujú. Estados Unidos, mencionado 5 veces. Y después, con 3 menciones Parece- cada uno, Polonia, Francia y Turquía. Parecen Mirá. los puntos de Eurovisión. Eso creo Escucha- que es muy, muy elocuente del contenido del contrato de coalición, ¿no? Déjenme A decir. ver, recordemos que el contrato de coalición, para quien no sabe, que está escuchándonos por primera vez y le interesa, es un documento no vinculante, una suerte de acuerdo, De brújula. promesa postelectoral entre los partidos que forman el gobierno y que dicen, bueno, esto es todo lo que vamos a hacer. Ujú. Gran parte, me atrevería a decir, arriba del 75% son intenciones, ¿no? O declaraciones ambiguas sobre algunos temas, ¿no? Vamos a ver si es posible comprobar si existen las chances de hacer no sé qué cosa. Muchas veces está formulado de esa manera, ¿no? Pero bueno. Con mucho conjunctive. Las cosas que nos atañen directamente a los que venimos del sur global, perdón Raúl, pero creo que la No pasa mayor nada. parte del público nos está siguiendo en otro continente o provienen, aquellos que nos siguen en Alemania, provienen del sur global. Dice el contrato de coalición que desean construir alianzas con el sur global, nuevas alianzas y profundizar las existentes, lo cual también incluiría, esa es una propuesta que claramente tiene nombre y apellido, Ujú. es del SPD, crear una nueva comisión norte-sur que reflexione sobre el tipo de relaciones que hay entre el norte desarrollado y el sur emergente o en ocasiones claramente subdesarrollado, que es una inspiración de nuestro querido, basado en una noción liderada entre 1977 y 1980 de nuestro querido Billy Brandt. Willy Brandt. Exactamente. Joder, sofa. Pensé que ibas a decir Kiro Westepele. No Hombre, puede- 78, 80 no. yo no puedo Eh, venir al tercer voto ni a ninguna de sin los nombrar formatos a de Billy ustedes Brandt. si no menciono a Willy Brandt. Perdonen. Ahí está. Ese puede ser un nuevo desafío, ¿no? Mira, el otro día, me acordé de ti porque estuvimos hablando de eso. Estuve grabando en Tempelhof un reportaje para el telediario de la televisión española sobre la amistad estadounidense-alemana y les cité a ambos porque cité cuando Franco le preguntaba por qué Marcus Oedes hacía tantas fotos en bases militares estadounidenses y bueno, obviamente porque Baviera era sector norteamericano una vez después Ujú. de la guerra y porque hay una relación de profunda amistad y a ti también te cité porque siempre te cito cuando hablo de cosas internacionales, obvio. Es que si no queda mal. Pero dije que esto para mí es una de las cosas más relevantes que tiene que afrontar ahora Friedrich Merz, ¿no? Es qué hacer con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué hacer? Porque son 80 años de amistad. La semana pasada fue el 80 años de la liberación del nazismo, que podríamos hablar de por qué no está invitado el país que más vidas humanas perdió en esa liberación, pero bueno, sabemos por qué es y llevaría otros 3 podcasts. Pero decía, tú imagínate que tienes un amigo durante 80 años, que es muy difícil de tener, ojalá, y de repente ese amigo te deja de hablar, ¿no? Y
Y lo que decía Franco el otro día era interesante también en el sentido de que en Alemania la gente está en shock con eso, y sobre todo la gente mayor, ¿no?, que ha vivido toda esa parte, y están tratando de separar lo que es Donald Trump de lo que es Estados Unidos para seguir teniendo cariño a un país por encima de lo que un presidente haga, ¿no? Pero ¿cómo crees que va a ser ¿Crees que va a tener tanta determinación Friedrich Merz como después de las palabras de Vance en Múnich, perdón, diciendo que bueno, teníamos que Alemania tenía que seguir, Europa seguir su camino y que bueno, esto va a tratar de atemperar y de bueno, como ya acabamos de ver que han llegado a un acuerdo con China, ¿no? Estados Unidos pueden pasar cualquier cosa. Para mí son todo parte de una negociación constante de todo, sobre todo, ¿no? Son todas las declaraciones que pasan, etcétera. Pero ¿cómo crees que va a ser la política de Friedrich Merz para Estados Unidos? Perdón, que igual me he alargado mucho en la pregunta. No te preocupes. Yo creo que Alemania puede tener la disposición de formular una política, porque además es uno de los ítems del contrato de coalición, es una política coherente, y entonces Alemania puede tener toda la intención de generar una política coherente con Estados Unidos, pero las reacciones pueden ser tan impactantes, bombásticas, salidas de tono, que va a ser muy difícil poder generar una política. Uno puede generar una política, pero puede tener una reacción que esté completamente fuera de los cálculos de esa política. Son tiempos difíciles para todos los países del planeta, ¿no? Básicamente no hay ninguno que quede a salvo de la volatilidad del liderazgo actual Se puede decir que no hay ni una certeza ya en el contexto internacional, en la política internacional, que en las relaciones diplomáticas, que no queda ya casi ninguna certeza o ninguna regla, digamos, de las que teníamos en el viejo mundo no sé. Pues mira, si lo supiera, no estaría con ustedes. Sino estaría ahorita haciendo una revolución en Naciones Unidas. Pero no creo que estemos todavía en ese momento. Por supuesto que no, al contrario, todavía el resto de países del mundo está queriendo concertar posiciones unilaterales. No significa que crean una organización o una institución nueva o que tengan que firmar nuevos documentos, nuevos tratados internacionales, sino simplemente poder concertar, y lo están haciendo con base en las reglas y en los foros que todavía existen. Así que no todo está perdido como canta Fito Páez, ¿no? Sí. Todavía no quiero que me termines, perdón. Adelante. Muy bien. Hay una mención específica a América Latina. Quieren hacer... ¿Una? Sí. En un párrafo chiquitito, pero bueno, al menos aparecimos. Es interesante y se mencionan también, además de Brasil, se menciona México, Argentina y Colombia. Eso es lo que dice el documento. La segunda parte que yo quería mencionar es, como ustedes ya lo dijeron, el primer día de gobierno en forma de Friedrich Merz va a visitar a sus dos vecinos, a los cuales solamente les dedica 3 menciones a cada uno, ¿no? Que fue a Varsovia y fue a París. Y el ministro de Relaciones Exteriores acaba de regresar de Israel, Johan Vadeful, de la CDU. Se habla mucho ahí de eso que decías de Polonia y Francia, del eje de Weimar, ¿no? Como eje de política exterior de Merz. Sí, porque además, no se olviden, uno es la principal economía, el otro tiene una población muy grande también, es decir, Alemania tiene la principal economía y la mayor población, después sigue Francia. Francia además es el único país de la Unión Europea que tiene un arsenal nuclear. Correcto. Después de la salida del Reino Unido. Polonia es un país con una gran dimensión y además país frontera. Tiene la frontera directamente con Rusia en el caso de Kaliningrado y Bielorrusia. Tiene una frontera con Ucrania, y después de la invasión rusa a Ucrania en 2022, Polonia se propuso tener o formar el ejército más grande en número de efectivos de la Unión Europea. Así que por supuesto que esa
esa alianza, esa creación de un eje es muy importante. Ya no solamente la amistad, aquella franco-alemana, ahora tiene que también involucrar, vistas las circunstancias actuales, tiene que involucrar a un socio adicional. Y finalmente, quiero tener mucha esperanza en el caso de la nueva ministra del BMZ, del Ministerio de Cooperación Internacional y Desarrollo, que es una mujer socialdemócrata, 35 años, con Migrationshintergrund, y que representa para nosotros los migrantes, o debería representar para nosotros los migrantes, una luz de esperanza. Dicho eso, suscribo esto último. Ya me callo. Yo, he tenido la suerte de conocerla también trabajando y la verdad es que creo que es un buen valor de este gobierno. Muy bien, gente. Bueno, creo que hemos llegado al final. Tenemos un episodio de más de 1 hora. Me gustó mucho contar con Cira. ¿Cómo te sentiste, Cira? Bien, salvo porque ahora no fue el internet, sino fue mi computadora. No, bueno, pero funciona todo perfectamente. Creo que tengo que ir a MediaMarkt. Ojalá que podamos repetir esta oportunidad, esta construcción de A3, ¿no? Menace à trois. Bueno, siguiendo con la inspiración francesa. Ya te gustaría. A ver, gente, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos, por apoyarnos a todas y todos los mecenas que nos apoyan mes a mes, o año a año, o siglo a siglo. Muchas gracias por todo esto. Y antes de despedirme, quería recordarles a ustedes, chicos, una fecha. No sé si la tienen presente. 22 de mayo de 2010. ¿No saben lo que pasó? 22 de mayo de 2010, ¿no? El 22 de mayo de 2010, en Madrid, ante 74.000 espectadores, el Inter de Milán le ganó al Bayern München la Copa de Europa. ¿Y a que no saben qué había pasado en la semifinal de esa Copa? Sí, le ganó al Barça en el Camp Nou y pusimos los extractores de agua y Mourinho se reía. Chao, gente. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Gracias, mecenas.